Comenzamos tejiendo ahora con color crema y un gancho del número 2.5. Es estambre delgado. Hacemos un anillo mágico, enseguida 2 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos altos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. La vuelta número 2 se comienza con 2 cadenas y vamos a tejer 2 medios puntos altos juntos en cada punto hasta terminar con 16 medios puntos altos más las 2 cadenas de inicio. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer en el primer punto 2 medios puntos altos juntos y un medio punto alto solo en el siguiente punto. Esta secuencia es la que voy a repetir: 2 medios puntos altos juntos en el primer punto y un medio punto alto solo en el siguiente punto. Esta vuelta, al igual que las anteriores, se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas. Vamos a tejer 2 medios puntos altos juntos en el primer punto y 2 medios puntos altos solos, uno en cada punto. Esto es lo que voy a repetir alrededor de la vuelta: 2 medios puntos altos juntos en un punto y 2 medios puntos altos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 32 medios puntos altos más las 2 cadenas de inicio. Vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Después de esta vuelta vamos a tejer una más, haciendo un medio punto alto en cada uno de los puntos, iniciando con 2 cadenas y cerrando la vuelta con punto deslizado en el segundo punto que tejimos. También nos deben quedar 32 puntos. Vamos a comenzar ahora a disminuir. Hacemos una cadena, cargo y saco un punto del primer punto, saco un punto del siguiente punto, procurando alargarlos a la medida de estas 2 cadenas, y los cierro juntos. Así vamos a hacer cada disminución en esta vuelta. Ahora hacemos 2 medios puntos altos, uno en cada punto y una disminución. Cargo el gancho, saco un punto en el primer punto, saco un punto en el segundo punto y los cierro juntos. Recuerden que al sacar los puntos para esta disminución deben quedar a la altura del punto anterior. Después 2 medios puntos altos, uno en cada punto, y así hasta terminar la vuelta, de modo que nos debe quedar una disminución y 2 medios puntos altos, uno en cada punto, una disminución y 2 medios puntos altos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total, más las 2 cadenas de inicio. Esta vuelta, al igual que las anteriores, se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos.
Después de esta primera disminución vamos a colocar dentro un pompón, de preferencia al color del estambre. Este tiene que ser menor al diámetro que tiene el tejido. Va a ser el único relleno que va a tener la cabeza, pero lo que queremos es que quede moldeable. Y ya con este relleno dentro vamos a tejer la segunda vuelta de disminución. Iniciamos con 2 cadenas. Hacemos una disminución y un medio punto alto en el siguiente punto. Esto lo voy a repetir alrededor de toda la vuelta. Una disminución y un medio punto alto en el siguiente punto, hasta terminar con 16 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta como las anteriores con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas y alrededor de toda esta vuelta vamos a hacer solamente disminuciones, una después de la otra. Al terminar vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Nos deben quedar 8 puntos. Vamos a cortar el hilo dejando unos 12 o 15 centímetros para poder hilvanar esos 8 puntos que quedan y cerrar por completo. Al terminar vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con la misma aguja lanera. Vamos a tejer ahora el cuello. Sobre esta pieza vamos a procurar dejar en la parte de arriba la unión de las vueltas, que casi no se nota, pero hay que dejarla ahí porque el cabellito o lo que vendría siendo la paja va a cubrir. Entonces en la parte de abajo, alineado a eso, le dejé el hilo para que vean que este es el inicio del tejido y acá terminamos. Aquí pueden apreciar que son 3 vueltas las que tenemos en todo este contorno. Entonces vamos a tejer levantando de esta manera 4 medios puntos altos aquí, 4 medios puntos altos acá, y en esta parte, en esta vuelta que es la vuelta central de las 3, vamos a tejer 2 medios puntos altos de este lado y 2 de este lado. En total, en ese contorno que forma un rectángulo nos deben quedar 12 puntos. Entonces levanto el primer punto, si contamos de arriba hacia abajo, en la vuelta 3. En la parte de arriba de esa vuelta voy a colocar el estambre y voy a hacer 2 cadenas que sustituyen ya al primer punto o al primer medio punto alto. Levanto el siguiente y hago un medio punto alto. Este es el tercero y el cuarto punto. Ahora sobre este lado, en el punto que coincide o que está alineado, en la vuelta del centro de las 3 que les mencioné, voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahora ya dimos vuelta, tejimos de este lado, vamos a tejer de este y voy a hacer también 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Y por último los 2 medios puntos altos en el punto que coincide, que está alineado con estos dos lados y que está sobre la vuelta central de las 3 vueltas que les mencioné.
Vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer un medio punto alto en cada uno de los puntos hasta terminar con 12 medios puntos altos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y así es como debe quedar. Vamos a tejer esta pieza en estambre en color beige, es estambre delgado, y un gancho del número 2.5. Hacemos 8 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la tercera cadena vamos a hacer un medio punto alto. Después vamos a tejer 4 medios puntos altos debajo de estas cadenas. No vamos a tocarlas para nada ni atravesarlas, vamos a tejer debajo. Aquí están ya los 4 medios puntos altos que tejimos debajo de las siguientes 4 cadenas. Vamos a hacer ahora en la última cadena, atravesándola en este caso, 2 medios puntos altos juntos. Tejimos de este lado de la cadena, ahora vamos a tejer de este. Vamos a formar un óvalo. El primer medio punto alto que voy a tejer va a ser contando del último punto que tejí hacia atrás, entre el tercero y el cuarto de los puntos. Después paso un punto y entre ese y el siguiente tejo un medio punto alto. Paso un punto y entre ese punto que pasé y el siguiente otro medio punto alto. En total 4 medios puntos altos que tejimos desde abajo entre un punto y otro. En el último punto vamos a hacer un medio punto alto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. 2 cadenas. Y en el punto donde cerré la vuelta anterior voy a tejer 2 medios puntos altos juntos. Después 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Y 2 medios puntos altos juntos en los siguientes 2 puntos. Ahora 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Y por último 2 medios puntos altos juntos en el último punto. Vamos a cerrar esta vuelta también como la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas. Estas primeras 2 vueltas las tejimos por el derecho. A partir de esta, que es la número 3, vamos a tejer una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Entonces hice las 2 cadenas, tengo que voltear mi tejido. Voy a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas
volteamos el tejido y vamos a tejer 2 medios puntos altos juntos en el primer punto, después 6 medios puntos altos, uno en cada punto, ahora 2 medios puntos altos juntos en cada uno de los 2 puntos siguientes. Nuevamente 6 medios puntos, uno en cada punto. Y 2 medios puntos altos juntos en el último punto. Hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos. 2 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto alto en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. Al terminar cerramos con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 5 vueltas. En la primera nos quedaron 12 puntos, en la segunda 16, en la tercera 16, en la vuelta número 4 20 puntos, en la vuelta número 5 20 puntos también. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 2 medios puntos altos juntos en los primeros 3 puntos, en cada uno 2 medios puntos altos juntos. Después 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora sobre los 6 puntos siguientes vamos a tejer en cada uno 2 medios puntos altos juntos. Ahora 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Y 2 medios puntos altos juntos en cada uno de los 3 últimos puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. En esta vuelta nos debieron quedar 32 puntos. Hago 2 cadenas, volteo mi tejido y voy a tejer 2 medios puntos altos juntos en cada uno de los primeros 2 puntos. Después 12 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora sobre los 4 puntos siguientes vamos a tejer 2 medios puntos altos juntos en cada uno.
Ahora 12 medios puntos altos, uno en cada punto. Y sobre los últimos puntos que quedan, que son 2, vamos a tejer 2 medios puntos altos juntos en cada uno. Cerramos esta vuelta en el segundo punto que tejimos y debimos terminar aquí con 40 puntos. Para la última vuelta ya no volteamos el tejido. Vamos a iniciarla con una cadena y lo que vamos a tejer es un deslizado y una cadena en cada uno de los puntos. Un punto deslizado y una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto y una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto y una cadena, hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos tejiendo la siguiente pieza. Les debió quedar de esta forma. Con estambre delgado en color naranja claro vamos a comenzar a tejer la siguiente pieza. El gancho es del número 2.5. Hacemos 10 cadenas que no estén apretadas. Ni tampoco abiertas, que tengan una tensión normal. Ahora un punto deslizado en el primer punto que tejí. Enseguida 3 cadenas. Y voy a hacer un macizo en cada una de las cadenas, en total 10. El primero en el lugar donde cerramos la vuelta anterior. Es un punto en cada cadena. No estamos tejiendo dentro del anillo, lo estamos haciendo cadena por cadena. En total en esta vuelta nos deben quedar 10 macizos más las 3 cadenas de inicio, son 11 puntos. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y vamos a colocar el gancho en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y de atrás hacia adelante lo sacamos en el siguiente punto y hacemos un macizo. Este es un macizo en relieve por encima. Por donde salió mi gancho vuelvo a entrar y salgo por el siguiente punto. Hago un macizo. Voy a tejer 10 macizos en relieve por encima y al terminar voy a cerrar la vuelta en el segundo punto que tejimos con punto deslizado. Vamos a tejer 3 vueltas más, tal y como hicimos la vuelta número 1. Comenzamos cada vuelta con 3 cadenas y vamos a tejer el primer macizo en el punto donde cerramos la vuelta anterior y después un macizo en cada uno de los puntos, y al terminar esta vuelta nos deben quedar 3 cadenas más 10 macizos. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar la vuelta. Hasta aquí llevamos 5 vueltas. Vean que nuestro tejido es tubular, es como un tubito. La vuelta número 6 se comienza con 3 cadenas. Vamos a hacer un macizo en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior.
y 3 macizos más, uno en cada punto. Después una cadena, procurando también que no quede apretada. Pasamos un punto sin tejer y hacemos 4 macizos, uno en cada punto. Hacemos ahora una cadena, pasamos este punto sin tejer y cerramos la vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Esos dos huecos, el que está encima y el que está atrás, van a formar la entrada del cuello y la parte inferior de la camisa. Después de esta vuelta vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí, 4 vueltas de macizos y una vuelta de macizos en relieve por encima. Cada vuelta se va a comenzar con 3 cadenas. El primer punto en estas 4 primeras vueltas que tejeremos enseguida se va a tejer en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior. Después un macizo en cada uno de los puntos. Terminamos con 10 puntos cada vuelta, más las 3 cadenas de inicio, y cerramos cada vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Y esta última vuelta se va a iniciar con 3 cadenas y enseguida hacemos un macizo en relieve por encima en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, que en total son 10, más esas 3 cadenas. Vamos a cerrar esta vuelta, que sería la última de las mangas, con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Terminamos de tejer las mangas, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. En donde cerramos la vuelta, no he guardado el hilo para que puedan ver que va a quedar en la parte de abajo. Por este espacio va a entrar el cuello, y aquí abajo, alrededor del otro espacio, voy a tejer la parte inferior de la camisa. Voy a levantar este punto, ahí coloco el estambre y hago 3 cadenas que van a sustituir al primer macizo. Debajo de ese mismo punto hago otro macizo. Después, en el punto que está alineado de la siguiente vuelta, voy a tejer 2 macizos también. Solo lo levanto de esta manera y tejo ahí 2 macizos. Ahora voy a tejer en círculo. En la base del punto que pasamos sin tejer, vamos a hacer un macizo. Después, en el punto que está continuo, 2 macizos juntos. En este punto que está del otro lado del espacio de donde comenzamos, exactamente enfrente, 2 macizos juntos, y en el punto que está alineado con este, 2 macizos juntos. En la base del punto que pasamos sin tejer, un macizo, y en el punto contiguo, o el que está a un lado, 2 macizos juntos. En total, alrededor nos deben quedar 14 puntos. Entonces, en el macizo que está de este lado del hueco, comencé con 2 macizos. Después, en el que está exactamente a un lado o enseguida, 2 macizos. Ahora, en la base del punto que pasamos sin tejer, aquí vamos a tejer un macizo. En el punto que sigue, en el que está pegado a ese, y
y que debe estar alineado aquí, vamos a tejer 2 macizos. En el otro macizo que forma parte de este hueco que dejamos, 2 macizos. Dos macizos más en el punto que está alineado con este sobre el que acabamos de tejer. Ahora sobre el punto que pasamos sin tejer de este lado, en la base, vamos a tejer también un macizo, al igual que hicimos de este lado, y terminamos con 2 macizos en el punto que está alineado al primero sobre el que tejí. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a hacer una vuelta más de 14 macizos, que fueron los que nos quedaron en esta primera vuelta, un punto en cada punto. El primero en el mismo punto donde cerramos la vuelta y después uno en cada uno hasta terminar. Nos deben quedar 14 puntos más las 3 cadenas de inicio, y esta vuelta se va a cerrar al igual que las anteriores con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. También aquí vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Y de esta forma debe quedar. Aquí quedó hueco totalmente y aquí solamente el espacio que dejamos. Ahora lo que vamos a hacer es doblar la primera y la última vueltas de las mangas hacia afuera, y en esta cadenita o en este borde, en esta costillita que se formó, vamos a tejer en color amarillo la paja que van a llevar los puños de la camisa. Entonces en la parte de abajo de la manga vamos a atravesar una de las cadenitas, hacemos 4 cadenas y contando del gancho hacia adelante hacemos un medio punto en la segunda cadena, después un punto deslizado en cada una de las 2 cadenas que quedan. Hacemos un punto deslizado en el mismo punto donde iniciamos tejiendo en color amarillo. Después 2 puntos deslizados más uno en cada punto. Y repito lo que hice aquí, 4 cadenas. Un medio punto en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante, 2 puntos deslizados, uno en cada punto de las 2 cadenas que sobran, un punto deslizado en el mismo punto donde hice el deslizado anterior y después 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Y esto es lo que voy a repetir alrededor del puño. Terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo del otro lado. Y así les debió quedar. Continuamos tejiendo en color amarillo el mismo número de gancho 2.5 y comenzamos la siguiente pieza con 4 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto
y un punto deslizado en cada una de las dos últimas cadenas. Esto que acabo de hacer lo voy a repetir por 12 veces, tienen que ser motivos consecutivos. 4 cadenas, un medio punto en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante y 2 puntos deslizados, uno en cada punto. De esta forma debió quedar esta pieza. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, de modo que forme un círculo. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora también en color amarillo vamos a tejer la siguiente pieza, el mismo número de gancho 2.5. Vamos a hacer 6 cadenas y contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena vamos a tejer un medio punto. Ahora un punto deslizado en cada una de las 4 cadenas que quedan. Esto que tejí lo voy a repetir 6 veces. Debe quedar igual que la pieza anterior. Ya quedaron aquí los 6 motivos. Ahora vamos a hacer 14 motivos como estos, pero haciendo 9 cadenas. Un medio punto en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante y un punto deslizado en cada uno de los puntos que quedan, que en total son 7. Entonces les repito, como este motivo vamos a hacer 14 en total. De esta forma quedó esta pieza con 6 motivos cortos y 14 motivos largos, en total 20 motivos. Vamos a cerrar en círculo haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos, después una cadena. Ahora por fuera de ese círculo vamos a tejer un medio punto entre un motivo y otro durante toda la vuelta hasta terminar con 20 puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta y vamos a tejer 3 vueltas más de 20 medios puntos cada uno. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Entonces en total nos deben quedar 4 vueltas de 20 medios puntos cada uno. Aquí ya tenemos las vueltas de 20 medios puntos, que en total son 4. Vamos a comenzar ahora a disminuir. Hacemos una cadena, sacamos un punto del mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y un punto del siguiente y los cerramos juntos. Esto que acabo de hacer lo voy a hacer en los siguientes 2 puntos. Saco un punto del primero, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Y voy a repetir durante toda la vuelta estas disminuciones hasta tener en total 10 puntos que vamos a contar en las cadenitas superiores. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a hacer una vuelta más con estas mismas disminuciones, comenzando con una cadena, y se va a terminar esta vuelta con 5 medios puntos contando
sobre las cadenas superiores. Cortamos el hilo, vamos a dejar unos 15 centímetros para poder hilvanar esos 5 puntos que quedaron y cerrar por completo. Al terminar vamos a ocultar el sobrante con la misma aguja lanera. Y esta pieza debió quedar así. Ahora con estambre en color crema, el mismo número de gancho 2.5, y con las instrucciones que les voy a dar a continuación vamos a tejer 2 piezas iguales. Hacemos un anillo mágico y 5 cadenas. Después voy a tejer 10 macizos largos que se hacen cargando 2 veces el gancho, sacando un punto del anillo, cerrando el primer punto solo y de 2 en 2 los restantes. En total en esta vuelta con las 5 cadenas nos deben quedar 11 puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Así debió quedarles esta primera vuelta. La vuelta número 2 se comienza también con 5 cadenas. Vamos a hacer esos mismos macizos largos, pero incompletos, los vamos a ir dejando en el gancho de 2 en 2. En el mismo punto donde cerré la vuelta anterior voy a sacar el primer macizo largo incompleto. En el siguiente punto otro macizo largo incompleto y los cierro juntos. No vamos a contar en este momento las cadenas porque las vamos a omitir al momento de cerrar la vuelta, es solo para que no se vea abierto el cierre de esa vuelta. Lo que voy a repetir es un macizo largo incompleto en el primer punto, un macizo largo incompleto en el siguiente punto y los voy a cerrar juntos. Esto lo voy a hacer hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar en la primera cadena horizontal que encontramos, no en estas 5 que hicimos al inicio, sino en la siguiente. Vamos a cortar el hilo y dejar unos 15 centímetros para poder hilvanar esos 5 puntos que nos quedan, porque nos deben quedar 5 puntos, 5 cadenitas en la parte superior. Los vamos a hilvanar, a cerrar por completo y entonces ya cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Y esta pieza les debe quedar así. Les repito, 2 piezas iguales. Ahora con estambre delgado en color café claro, el mismo número de gancho 2.5, vamos a tejer 2 piezas con las mismas instrucciones que les voy a dar a continuación. Hacemos 8 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cadena número 4 voy a hacer un macizo. Después 4 macizos, uno en cada punto. Ahora 2 macizos juntos en la última cadena. Y vamos a tejer en óvalo. Tejimos de este lado de la cadena, ahora vamos a tejer sobre este. Voy a pasar estos 2 últimos puntos sin tejer. Y en ese espacio voy a hacer un macizo.
Después, entre un punto y otro, como tejí en el anterior, otro macizo. Entre un punto y otro, otro macizo. Y así hasta tener en total 12 puntos. Más las 3 cadenas que están en el inicio. Vamos a cerrar con punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Continuamos tejiendo alrededor de este óvalo. 3 cadenas. Dos macizos, uno en cada punto. Ahora voy a hacer una disminución. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el segundo punto y los cierro juntos. Después tejo 4 puntos, 4 macizos, uno en cada punto. Ahora hago otra disminución. Un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los cierro juntos. Voy a terminar esta vuelta con 2 macizos, uno en cada punto. Y la voy a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. En esta vuelta nos deben quedar 10 puntos. Hago 3 cadenas. Y en el mismo punto donde cerré la vuelta anterior, voy a hacer un macizo incompleto. Y 2 macizos incompletos más, uno en cada punto. Ahora los 4 puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos. Después voy a hacer 3 macizos incompletos, uno en cada punto. Y nuevamente los 4 puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos. Hago 3 cadenas. Voy a voltear el tejido y sobre este hueco que quedó voy a tejer 12 puntos también. Hago 2 macizos juntos sobre el último punto que tejí en la vuelta anterior. Después un macizo en cada uno de los puntos que hay aquí, que en total son 4. Después en el primer punto que tejí en la vuelta anterior voy a hacer 2 macizos juntos también. Y en la parte superior de la vuelta anterior debí terminar con 2 puntos, porque cerré 3 puntos juntos y después 3 puntos juntos. Sobre esas 2 cadenas voy a hacer 2 macizos juntos en cada una. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejí.
Vean que ahí ya va formando el zapatito o la botita. La siguiente vuelta se inicia con 3 cadenas. Vamos a atravesar el punto donde cerré la vuelta anterior, de atrás hacia adelante. Por ahí entré y voy a salir por el siguiente punto. Saco un punto de ahí y hago un macizo. Este es un macizo en relieve por abajo o por atrás. Y voy a repetir este punto alrededor de toda la vuelta. Entonces cargo mi gancho, regreso al punto donde salí, salgo por el siguiente y hago un macizo. Eso es lo que voy a repetir. Regreso por el punto donde salí, salgo por el siguiente y hago un macizo, y así hasta terminar con las 3 cadenas de inicio más 12 macizos en relieve por atrás. Vamos a cerrar esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Después de esta vuelta vamos a hacer una vuelta más de 12 macizos más las 3 cadenas de inicio, y esa vuelta también se va a cerrar con punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Les recuerdo, son 2 piezas como esta, y de esta forma les debió quedar. Vamos a colocar un poco de relleno solo en esta parte. Esta se va a quedar hueca, y a partir de aquí, de donde forma esta costillita o esta línea, se va a colocar dentro del pantalón. Vamos a tejer la siguiente pieza en estambre en color verde, el tono de verde que ustedes elijan, y un gancho del número 2.5. Hacemos 6 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda vamos a hacer un medio punto. Después un medio punto en cada una de las 4 cadenas que restan. En total en esta vuelta nos quedaron 5 medios puntos, que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Iniciando con una cadena, volteamos el tejido y hacemos 5 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena para iniciar la vuelta número 3, damos vuelta al tejido, hacemos un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, un medio punto, 2 medios puntos juntos y un medio punto. Aquí hicimos 2 aumentos y en total nos quedaron 7 puntos. Estos 7 puntos los repito en la siguiente vuelta. Hago una cadena y un medio punto en cada punto hasta terminar con 7 puntos, como les dije. Hago una cadena, volteo el tejido y en esta vuelta voy a hacer un aumento en el centro. Tejo 3 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y 3 medios puntos, uno en cada punto. Voy a hacer una vuelta más de 8 medios puntos, hago una cadena, volteo el tejido, voy a hacer un punto en cada punto. Hasta terminar la vuelta. Aquí entonces tejimos 2 vueltas de 5 medios puntos, 2 de 7 y 2 de 8. Voy a hacer ahora 12 cadenas. Volteo el tejido y voy a hacer un punto deslizado en el primero de los 8 puntos que tejí en esta última vuelta.
Aquí formé un círculo. Voy a hacer una cadena y voy a tejer un medio punto en cada uno de los 8 puntos. Y un medio punto en cada una de las 12 cadenas, por lo que en esta vuelta nos deben quedar en total 20 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Y así queda esta última vuelta. Vamos a hacer una cadena y 3 medios puntos, uno en cada punto. Después en los siguientes 2 puntos vamos a hacer un aumento en cada uno, tejiendo 2 medios puntos juntos. Vamos a tejer ahora 8 medios puntos, uno en cada punto. Y en los siguientes 2 puntos vamos a repetir el aumento que hicimos aquí en el centro. Voy a hacer 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos. Vamos a terminar esta vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto, y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Aquí nos quedaron en total 24 puntos que vamos a tejer en la siguiente vuelta. Iniciamos con una cadena y hacemos un medio punto en cada punto hasta terminarla. La cerramos en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Hasta aquí llevamos 9 vueltas. Para la vuelta número 10 hacemos una cadena y vamos a tejer 5 medios puntos, uno en cada punto. Después repetimos el aumento que hicimos en el centro, 2 medios puntos juntos en un punto y 2 medios puntos juntos en el siguiente. Ahora vamos a tejer 10 medios puntos, uno en cada punto. Y nuevamente 2 aumentos, 2 medios puntos juntos en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, y terminamos la vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto. Aquí nos debieron quedar 28 puntos que vamos a tejer por 4 vueltas más. Cada vuelta se va a iniciar con una cadena. Se va a tejer un medio punto en cada punto y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En total nos deben quedar 5 vueltas de 28 medios puntos cada uno. Vamos a separar los puntos, a dividir a la mitad. Son 14 de este lado y 14 de este. Y vamos a tejer 9 vueltas de 14 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer ahora una vuelta como hicimos aquí.
macizos en relieve por encima. En total nos deben quedar 14 puntos más las 3 cadenas de inicio. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Esto que hicimos aquí lo vamos a tejer en la otra pierna. Tal y como tejimos esta parte en el puño, que es la paja que lleva en el borde, vamos a hacerlo con el pantalón. Aquí ya doblé la última vuelta, como aquí, y con las mismas instrucciones vamos a tejer en color amarillo lo mismo acá en ambas piernas. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo en color verde. Vamos a ubicar en esta parte ahora los 6 puntos centrales. Colocamos el gancho en el primer punto de esos 6. Vamos a dejar unos 15 centímetros de hilo antes de comenzar a tejer. Y hacemos una cadena. Después vamos a ir guardando ese hilo, tejiendo una cadena debajo de él y una encima. Una debajo y una encima, hasta completar 6 cadenas. Ese hilo lo dejamos pendiente. Vamos a cargar 3 veces nuestro gancho. Y en el último de los 6 puntos, vamos a sacar un punto. Lo cerramos solo y después de 2 en 2 los restantes. Aquí ya nos quedó a la misma altura. Ahora vamos a tejer 10 cadenas ocultando el hilo que venimos guardando desde el principio. Y en esta parte vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos. Vamos a hacer estas mismas 10 cadenas guardando el hilo que venimos ocultando desde el principio. Hacemos un punto deslizado en donde formamos este triángulo en esta parte. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Para comenzar a armar vamos a colocar esta pieza en el cuello. El derecho tiene que quedar por encima. Después, lo que acabamos de armar lo vamos a colocar dentro del cuello de la camisa. Vamos a ir fijando con alfileres. Una vez que ya colocamos en el lugar que queremos cada una de las piezas. El siguiente paso es colocar el pelito que esté centrado. Los 6 motivos cortos deben quedar centrados en la cara, en la parte de enfrente, y el sombrerito encima. Todo esto se va a coser o pegar, ustedes elijan qué hacer. Después a esta pieza se le van a colocar dentro las botas.
Vean a qué altura. Esta línea debe coincidir con este motivo en color amarillo a la hora de bajarlo. Y una vez que sube, que enrolla, se puede ver el tobillo de la bota. De igual modo hay que coser o pegar. Así que lo vamos a fijar para que ya no se mueva de su lugar. Una vez que tenemos esas dos piezas, vamos a colocar la camisa dentro del pantalón. Y a pasar las mangas a través de los tirantes. Ahora vamos a colocar la mitad de un popote o pajilla. Un extremo se introduce en la segunda vuelta, porque esta es la vuelta inicial. En la segunda vuelta de los guantes, entre un punto y otro, y una vez que ajusta en esta parte, vamos a poner pegamento de modo que se envuelva el popote con el resto del tejido. Lo vamos a pasar por una de las mangas, de lado a lado, y aquí debe entrar esa segunda vuelta. Después de este lado colocamos el otro guante. También de esta forma. Envolvemos el popote o la pajilla y ponemos pegamento aquí. Esto que dobla debe quedar en la parte de abajo de la mano. Se va a quedar de esta forma si lo vamos a colocar sentado y recargado, ya sea en una cerca, en una cesta, en donde ustedes consideren. Pero si lo quieren poner de pie, tendrán que colocar antes de las botas una pajilla o popote cortado a la mitad también. Debe entrar en el cuello y recortar lo que sobre de altura, de modo que quede doblada la punta del zapato. Si lo van a poner sentado, hay que colocar un poco de relleno en las piernas y aquí, y dejar libre esta parte que es la que va a doblar. Entonces ya tienen las dos formas en que van a armar su espantapájaros. Y una vez que ya está cosido o pegado en su totalidad, ya sea con el armazón en las piernas o no, vamos a colocar en el sombrero listón. Este es listón de popotillo, yo así lo conozco, no sé cómo lo conozcan ustedes o qué nombre tenga, que lleva rayas muy finitas. Entonces, como está muy ancho, lo corté por mitad. Aquí le puse un botón de florecita en color naranja. Estos son ojos de papel. Y aquí solamente di una puntada en hilo tipo cristal en color naranja. Después voy a colocar pegamento en esta parte para formar la sonrisa, que le dé una forma un poco más curva. Para la nariz recorté un triangulito de foamy en color naranja. En esta parte del pantalón lleva una calabacita que es un botón. Después le puse dos botones que son como cuadriculados, como si fueran bolsas o parches. Y por último
2 corazones en color rosa para que formen las mejillas. Son botones también muy pequeñitos. Si ustedes quieren hacer a su pareja, van a hacer exactamente lo mismo, todas las piezas idénticas excepto el pantalón. A ese no le dividan las piernas, sigan tejiendo en redondo con los mismos, con la misma cantidad de vueltas que lleva aquí y los mismos pasos. Y colocan igual las botas dentro y cosen o pegan. El mismo procedimiento si quieren que vaya sentada, solamente le ponen relleno en esta parte y acá abajo le dejan libre esta parte de aquí para que doble. Y para la cara es la misma decoración. Aquí aún tiene los hilos de la puntada que di para la boca, porque aún no la he pegado. Terminamos nuestra labor y nuestra decoración otoñal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.